Hola, soy el doctor José Antonio Zárate y esta es la segunda parte de la práctica 2 del Manual de Métodos Numéricos. En la parte número 1 nosotros veíamos a dos métodos para obtener raíces, que era el método de bisección, que se basa en dividir en dos el espacio de búsqueda y en irlo dividiendo en dos y en dos hasta que este espacio de búsqueda se vaya haciendo lo suficientemente pequeño. Y el método de Newton, que se basaba en por medio de la pendiente llegar más rápido hacia el punto de raíz de la función. El problema con el método de Newton es que pueden ocurrir estos tres casos, bueno, que son algunos de los posibles casos. El primero, tenemos una función que no tiene valores raíces reales. Entonces el método se puede ciclar, en donde en un momento dado no existe una raíz y continuamente te va a estar mandando te va a estar oscilando entre una solución y otra y así hasta el infinito. La segunda es de que la solución sí tiene raíz, pero resulta que eh, es una función simétrica en donde la pendiente de un lado es completamente igual a la pendiente del otro. Entonces, en lugar de irse acercando hacia la raíz que andamos buscando, pues simplemente empieza a jugar como un tipo ping pong y jamás llega hacia la raíz que se busca. Este es en ese caso, por ejemplo, que la segunda derivada de la raíz es igual a cero, que es exactamente el punto medio entre el valor de la función. Y la tercera, que el valor inicial que se escoge, la raíz está hasta acá, pero los valores que se escogen están hasta acá. Entonces, en un momento dado, al ir buscando por pendientes, el método se puede perder. Entonces, esa es una desventaja fuerte en cuanto al método de Newton-Raphson. Otra desventaja muy fuerte, bueno, el método de bisección, su mayor desventaja va a ser que es muy lento. Otra desventaja del método de Newton-Raphson es el uso de la derivada, porque, por ejemplo, básicamente todos los métodos, conociendo un poco de geometría, se podrían enseñar hasta un muchacho de secundario o preparatoria, porque básicamente nada más necesitan saber entender el concepto de iteración, es decir, repetir algo tantas veces, pero con cambios que nos acerquen a la solución que buscamos. En el caso de Newton, el problema es que es necesario usar una derivada y no necesariamente todos los muchachos pueden manejar fácilmente este concepto de derivada. Y esta sería ahora. Hay un detalle interesante que se usa, que es el siguiente método, que es el método de la secante. En el método de la secante, como veíamos, esa derivada, el calcular esa derivada, puede ser problemático. Entonces, muchas veces ustedes recordarán que la fórmula de la pendiente era y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Bueno, si nosotros lo trasladamos a esto, lo pasamos aquí y lo cambiamos a la fórmula original de Newton-Raphson, que era esta. Si cambiamos la derivada por eso y hacemos un juego de álgebra, entonces esa fórmula que tenía una derivada, pues ahora tiene restas, el valor de las funciones, multiplicación y división, nada más. ¿Cuál es el detalle ahora? Pues el detalle ahora es de que estamos basándonos en dos puntos, x de y y x de y menos 1. Regresando, bisección es un método cerrado porque necesita dos valores para funcionar. Newton es un método abierto porque solamente necesita un valor para funcionar. Podrán ver el método de Newton que solamente necesitamos un valor inicial, a diferencia de bisección, que necesitamos dos valores iniciales, o sea, límite izquierdo y límite derecho. En este caso de la secante vamos a volver a necesitar dos valores iniciales, un x inicial y un x inicial anterior. Estas fórmulas se sustituyen y entonces podemos ver que la interpretación geométrica
de este cambio de sustituir la derivada por la pendiente, este, básicamente el algoritmo no cambia nada, lo podemos ver geométricamente así. Es decir, tenemos dos valores iniciales, que es x0 y x1. Estos me generan una pendiente por dentro, y esa pendiente se vuelve perpendicular a una recta que pasa por el origen. Entonces, se supone que ese valor que se va obteniendo, esa pendiente tarde o temprano, me genera otro valor que sería el x2. Luego este x2 con otro nuevo valor me generaría otro, y tarde o temprano la idea es que lleguemos a este punto de intersección. Este punto de intersección es lo que nosotros manejaríamos como la solución al sistema original. Esta curva no es la función original, sería una g de x, que sería como una función derivada de la f de x original, que nos permite encontrar la pendiente que nosotros necesitamos. Esa es la interpretación geométrica. ¿Ya cómo lo usamos realmente? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Regresando a lo que era Newton, nuestra función que teníamos era esta. Recuerdan que le habíamos agregado una función trigonométrica para hacerlo más interesante. Pues simplemente copiamos la función, damos escape para que no nos haga tonterías. Luego regresamos aquí, y aquí lo que nos dice es que necesito nada más la función en la parte verde. Recuerden que la parte verde es lo que pueden modificar. Esta parte debería de ser en rojo, porque esto no lo cambian. Bueno, dejen cambiarlo a rojo y cambiarle el color del texto. Ok, pueden cambiarlo en su copia. Y bueno, voy a cambiar la función. Esta es la función que tenía originalmente. Esta es la función que quiero ahora. Y lo que hago después es simplemente copiarla. La copio a toda la parte verde. Recordemos, verde es válido. Rojo es prohibido porque es el cambio. Y azul es el resultado. Aquí podemos ver de nuevo, y es muy importante el que veamos el comportamiento. La función, pues, ¿cómo sabemos si copiamos bien, si hicimos bien la operación? Primero, el valor del resultado. El valor del resultado 1.64624 Newton. Resultado 1.64264. Bisección 1.64624. Son lo mismo. De hecho, aquí abajo se puede ver la resta entre el valor de la bisección y el valor que obtenemos. Es decir, el método volvió a generar la misma solución. Segundo, el valor del error. Aquí el error todavía no llega hasta el 0. Entonces, algo que se puede hacer es copiar. Es decir, otra serie de iteraciones. Pero ojo, aquí tenemos un pequeño problema. Después de que obtiene en la iteración número 10, que si nos fijamos aquí se tarda, empieza en la iteración 3 y termina en la 10, o sea, se tarda 7 veces. En Newton empieza, para obtener el error de ser, bueno, para obtener prácticamente el error que ya no cambia, empieza en el 4 y termina en el 5, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones. Y en bisección tardan muchas iteraciones. En bisección, para sacar el error de 0, básicamente llegamos hasta empieza en la 3 y termina en la 52, 48 iteraciones. Entonces podemos ver que dan el mismo resultado. El problema con esto, al momento de calcular los errores y de ejecutarlo más veces, es que el método de secante siempre le va a sacar una división por 0 por la siguiente razón. En la fórmula original que vemos arriba, que es esta parte de abajo, esta resta, tarde o temprano D3 y C3, como podemos ver nosotros más adelante,
llegan a ser muy parecidos. Es decir, el espacio de búsqueda empieza a ser más semejante y semejante, hasta que son prácticamente iguales. Bueno, perdón, es esto. Cuando estos dos llegan a ser iguales, pues obviamente al momento de restarse generan una división por cero. Entonces, a la hora de hacer el programa, siempre hay que tener mucho cuidado de que los valores que se generen ahí no lleguen a ser iguales, porque obviamente llegamos a una división por cero. Ese sería un problema que tenemos con la secante. Otro problema que tenemos con la secante consiste en que aunque use exactamente la misma fórmula que la secante, el detalle es que no siempre te va a dar una solución. Por ejemplo, si yo tengo una secante que no necesariamente pasa de positivo a negativo, entonces la solución que podemos tener no necesariamente no necesariamente converge a una solución. El método de la secante es eficiente, es rápido, pero no te puede asegurar que llegues a lo que tú esperas. Por lo tanto, el método de regla falsa establece una condición extra, que es esta, que no es otra cosa más que los valores iniciales tienen que ser de diferente signo. Es decir, uno tiene que tener un lado positivo de la función y otro tiene que tener otro lado negativo de la función. Si nosotros hacemos eso y pasamos a posición falsa, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con copiamos la función. Esta es la función original. Copiamos la función, le ponemos control C, le damos escape para que no se confunda. Posición, nos vamos aquí. ¿Sí? Ya cambió la función. De hecho, aquí podemos analizarlo. Menos 210, 404. Menos 210, 403. Bueno, son decimales. Menos 210. Bueno, es que esto es otro valor inicial. Y bisección. Bisección también empieza en menos 210. Aquí lo pueden ver. Por lo tanto, es la misma función. Para estar seguros, se evalúa tanto del lado del primer valor como del lado del medio. Entonces, porque hace una réplica de lo que hace bisección. Posición falsa podemos verlo como una mezcla entre el método de bisección y el método de secante. Y bueno, aquí copiamos el valor. ¿Sí? En primer lugar, podemos ver que ya no hay divisiones por cero, que eso cambia con respecto a secante. Y podemos ver que empieza a bajar rápidamente hasta llegar a errores insignificantes o errores ya fijos. Este no alcanza el cero. En el de ustedes puede ser que sí llegue completamente a cero. Cuando lleguen estos casos, bueno, déjenme alejarlo, de que no es necesariamente el error de cero, significa que el método ya no puede encontrar una solución más exacta. Pero ¿cómo sabemos si el método realmente encontró la solución que queríamos? Muy sencillo, comparándola. Aquí, por ejemplo, vemos el valor de la función. Aquí abajo se resta este valor contra el valor de bisección y vemos que el resultado es cero. Significa que encontramos la misma raíz. Aquí podemos ver que prácticamente desde la segunda iteración, no, a ver, empieza en el número 3 y a partir de ¿qué será? 480. Aquí sigue cambiando. Aquí ya nos cambia. A partir de la 22, es decir, 18 iteraciones, tarda un poquito más que el secante, pero por lo menos tiende a ser más estable. ¿Qué significa que un método sea estable? Un método es estable siempre y cuando estén seguros que va a llegar a la convergencia. O que les diga de antemano si puede llegar a la convergencia o no. Un método inestable es aquel que no siempre converge, es decir, no siempre te da la solución que tú esperas. De estos 4 métodos, pueden ver que los 4 nos dan
solución 1.6462. De nuevo regresando a la parte azul. 1.6462. 1.6462. Y 1.6462 al final. Ok. El último método que vamos a ver se conoce como punto fijo. Punto fijo es un método de abierto, es decir, solamente necesita un valor. Pero tiene el inconveniente de que, o sea, es el método más sencillo de programar. Simplemente es un ciclo. Pero tiene el inconveniente de que no siempre converge, no siempre es estable. Entonces, pues tenemos ese problema. Voy a explicarlos. Es el único que les valdría en un momento dado que no tuviera una solución real. O sea, que en un momento dado pueda fallar. Pero, como verán, la ventaja de tener varios, pues es de que unos y otros vamos viendo que realmente funcionen, ¿no? Entonces, bueno, el de punto fijo es el 30. 29. Por favor, lean la teoría. ¿Sí? Lo que hace punto fijo es muy sencillo. Dice, fx es la función original y queremos que llegue a 0. Entonces lo que haces es despejas. El despeje implica que pones a x de un lado y del otro lado lo que queda en el despeje. Pues sería la solución que tratas de solucionar para encontrar el valor original que x haga que f sea igual a 0. Es decir, encontrar la raíz que andas buscando. Por ejemplo, la función original es esta. Despejamos x y nos da esto. Bueno, te da este es un despeje. Este es otro despeje. Sí. Sí, por ejemplo, de esta pueden simplemente mandar el otro lado, bueno, el otro lado, y te da esto. Otro despeje sería otro despeje sería etcétera. Cada uno de estos se conoce como una g de x. Puede haber tantas g de x como su imaginación o su capacidad de factorización les permita. Cada una de estas g de x lo que hacen es un tanteo de cuál es la solución que esperan. Con ese valor tratan de encontrar la solución al problema. ¿Sí? Caso número 1, x1 es igual a x0, es decir, es el valor raíz que andas buscando para f de x, lo cual es muy raro. Segundo, no es igual, entonces tienes que repetir varias veces y se evalúan varias veces hasta que la función quede como tú lo esperas, o sea, se itera. Vamos a verlo en la práctica. En la práctica yo tengo a un Newton que tiene la función, bueno, por ejemplo, secante, que es esta la función. Entonces la función es esta de aquí, la copio, control C, le doy escape para que no vaya a equivocarse. Y aquí voy a necesitar dos cosas, la función original, que me va a servir para evaluar el posible error, y la función despejada. Ok, aquí primera decisión que tenemos que tomar. Primero, la función original la copio a toda la columna, porque eso me va a permitir saber si ya llegué a una posible solución. Ok. Segundo, la función contraria, la función que tengo que despejar, veo y digo cuál quiero despejar. Normalmente aquí lo que vamos a ver es que la función que tenga el exponente más grande, en este caso 8, es la que vamos a despejar. ¿Cómo despejaríamos? Pues muy sencillo. Decimos potencia. Si tenemos un elevado a la 8, pues lo que tenemos que hacer es elevar toda la función a 1 sobre 8, que sería el contrario, es decir, si la raíz octava del valor que estamos despejando. Luego, todo el término, que es esto, que se tiene, si se despejara,
pues cambiaría de signo. Entonces simplemente le cambiamos por un menos. Menos. Ahora, como tenemos un menos 6 que estaba multiplicando, pues obviamente ese menos 6 va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí? Es decir, los términos que nosotros estaban usando la variable, pues los convertimos al revés. Si está elevado a las 8, le sacamos raíz octava. Si está siendo multiplicado por un menos 6, lo dividimos entre un menos 6. Y todo el resto de los elementos se pone con signo contrario. Esto sería de alguna manera el despeje. Ok. Ese despeje que tengo, lo paso a toda la columna en verde. Y lo copio. Ok. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Que tengo un error muy grande cuando empieza, pero luego empieza a bajar, bajar, bajar. Luego empieza a bajar, 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 bajar. Y luego me da ya errores muy pequeños. La pregunta es, aquí el valor que me da de la función es prácticamente cero. Hasta aquí, hasta la iteración número 14, que es 1.6514.703.4. Evaluamos y decimos, oye, pero si mi raíz que saqué en todas las demás era de menos 1.64. Ah, pero como este es un método abierto, puede buscar en todos lados. Si buscamos en la función original, nos damos cuenta que es una función simétrica, entonces tiene más de una raíz. Eso quiere decir que el método de punto fijo encontró una segunda raíz, que no concuerda contra las demás, pero que de alguna manera también me soluciona el problema. Si analizo gráfico de nuevo, yo puedo ver que en el tramo de entre 1.5 y 1.65 vuelve a cambiar de signo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que ahí también existe una segunda raíz. Si nos vamos a entonces esta la segunda raíz también es válida, también existe una raíz por ahí. Entonces, por lo tanto, existe una raíz entre 1.5 y 1.75 y entre sus valores reflejo. Es decir, los mismos valores pero negativos. Esto es muy interesante porque muchas veces los métodos te van a dar diferentes soluciones, pero porque buscan raíces diferentes. Hay que estar conscientes que la idea de tener varios métodos, lo que nos ayuda muchísimo es a que si algo sale mal, ustedes puedan subir puedan comparar y al momento de comparar, puedan saber si hicieron bien las cosas o no. Si varios métodos te sale igual, la probabilidad de que te hayas equivocado es muy baja. Si varios métodos te salen diferentes, pues lo más posible es que te hayas equivocado en en aplicar los métodos. El primer experimento en que encuentran las 5 funciones, prácticamente ahí está, son aplicar los 5 métodos. Esta es la parte más larga de todas las prácticas y básicamente la idea es porque, porque todo el resto de la práctica 2 y la 3 ya se simplifican mucho con esto. Algo rápido, que bueno, lo voy a cerrar aquí. Hay una versión de la hoja de cálculo, la hoja que dice con raíces, en la que ustedes no necesitan copiar la función a todos lados, sino simplemente utilizan lo que se llaman funciones en Excel. Es un problema fuerte porque primero tienen que cambiar su hoja de Excel a, a sus opciones. Y luego en las opciones, en la cinta de opciones, le tienen que decir que
tienen que agregar la cinta de desarrollador, aceptar. El problema de la cinta de desarrollador consiste en que esto puede ser peligroso si no tienen bien configurado su Office. Ya que habilitan esto es para programadores, aquí directamente pueden cambiar los valores de las funciones. Vean, la función original, la derivada de la función y el despeje son las únicas tres cosas. Y en el resto de todas las hojas se actualizan automáticamente. De todas maneras, tendrían que hacer la búsqueda de los valores originales, o sea, los valores iniciales. Pero esta parte simplemente es solamente si ustedes saben usar macros o pueden programar. Esto es parecido a C o a Visual Basic. Bueno, de hecho está en Visual Basic. ¿Vale? Entonces, ya para terminar la práctica número 2, bueno, de los ejercicios que vienen aquí, el primer ejercicio es hacer los 5 métodos y el segundo es encontrar una segunda raíz real. Ahorita vamos a ver eso. Esto es súper fácil en este ejemplo. Como les decía, la primera raíz, aquí ya encontramos dos raíces reales, es menos 1.64 y en punto fijo encontramos la segunda. Pero bueno, si quisiéramos encontrar la segunda también en los otros para comparar, podríamos cambiar los valores. Es decir, si volvemos a seguir aquí y encontramos que entre 1.5 y 1.75 positivos, 1.75 y 1.5, o sea, buscamos en otros lados, vemos en bisección y vemos que la raíz ya cambió. Punto fijo ya cambió. Newton ya cambió. Este también secante ya cambió. Y posición falsa ya cambió. Para encontrar la segunda raíz, lo único que tienen que hacer es, ya que resolvieron los 5, vayan buscando, primero cuando cambia de un signo, por ejemplo es negativo, y cambia positivo. Esos son los primeros valores. Luego vayan buscando que cambia de positivo y luego cambia a negativo. Eso les va a ayudar muchísimo para encontrar la segunda raíz. Estos dos valores son lo único que necesitan cambiar para encontrar la nueva raíz. Y con eso terminar el ejercicio. En el peor de los casos, que no encontraran nada, lo que podrían buscar es una función que conozcan, que tenga más de una raíz real. Muchas veces los problemas que tienen para encontrar segundas raíces es que la función no tiene una segunda raíz. En esta página, dynamicsunam.edu, que ahorita está tardando mucho, ahí pueden encontrar varios ejemplos de varias funciones que en un momento dado podrían serles útiles para sus ejercicios y que vean cómo encontrar una segunda raíz. De nuevo, ¿yo qué voy a evaluar? Que estos valores me den lo mismo o muy semejantes. ¿Qué voy a evaluar? El error. ¿Sí? Si el error me da cercano al 0 o valores muy pequeños, está bien. Si varios métodos me dan exactamente la misma solución, está bien. Ahora, ¿por qué se usan varios? Porque, como verán, no se tardan lo mismo. 2, no funcionan igual en todas las condiciones, que es lo que vamos a ver en la práctica número 3. Gracias.